Miren, yo les decía que ya cuando terminábamos de ver de manera particular cada una de las tres estructuras repetitivas, eso ya lo hicimos ayer, ya vimos una estructura, la última que es con condicional final. Entonces, que a partir de ahí los ejercicios que hiciéramos, pues tendríamos que ver de cuál tipo de estructura nos convendría para resolver algún ejercicio. En los ejercicios anteriores, pues los resolvíamos con la estructura que estábamos viendo en ese momento, así que no había como que duda de cuál vamos a usar. Pero ahora lo interesante es que nosotros tenemos que decidir cuál estructura es la que nos conviene utilizar para resolver cierto problema. Bueno, vamos a empezar una calculadora. Esta calculadora va a contener operaciones. Ahí dice que las 4 básicas, pero es nada más el inicio, porque le vamos a agregar más operaciones, pero vamos a empezar con las básicas. ¿Cuáles son las básicas? Pues son suma, resta, multiplicación y división. Y entonces la idea es mostrarle, así como se hacían antes los programas, cuando no había interfaces visuales y todo era a través del modo consola. Y pues todo era a través de menús que el usuario seleccionaba una opción y en base a esa opción pues ya le seguían preguntando los datos para resolver el problema. Entonces aquí la idea es que el usuario seleccione cuál de las 4 operaciones quiere hacer, se le van a preguntar los datos y luego ya se va a dar el resultado. Como les digo, vamos a empezar con la calculadora básica, pero le vamos a ir agregando más operaciones. Bueno, entonces, si recordamos las 4 operaciones básicas, ¿cuántos datos necesitan para ser resuelta? Por ejemplo, una suma. ¿Cuántos datos necesito para hacer una suma simple? O sea, nada más quiero hacer una suma normalmente la suma es de 2 números. Ya que le pongamos más, pues ahí es una concatenación de sumas. Pero realmente una suma, pues inicialmente nada más entre 2 números. Una resta también nada más es entre 2 números. La multiplicación, la operación básica nada más es con 2 números. Entonces, cada una de las 4 operaciones requiere nada más dos números con las cuales se va a hacer la operación. Y pues nos va a dar un resultado. Entonces, en base a eso, ¿cuáles serían nuestros datos de entrada y salida? Los números. Vamos a ponerles un nombre más o menos general, genérico. Y las operaciones básicas pues no están sujetas a los puros enteros, aunque hay variantes, hay casos especiales, por ejemplo, la división entera, las tablas de multiplicar, pues hablábamos de puros enteros, pero en realidad las 4 operaciones pues pueden tener números con decimales, números reales. Entonces, por esa razón le voy a llamar real 1 y real 2 a las variables de entrada, como podría ser número 1 y número 2. Nada más que, como les digo, posteriormente le vamos a agregar más operaciones en donde involucre enteros. Y entonces, si ponemos número 1 y número 2, pues no sabríamos si nos referimos a con punto decimal, con decimales o enteros. Ya cuando hagamos operaciones con puros enteros, pues les pondremos entero 1 y entero 2. Bueno, y aquí vamos a poner una variable que se va a llamar resultado real, también porque pues es el resultado, ¿verdad? Que puede tener decimales. Bueno, entonces, pues no, tal vez no sea tan necesario ahorita poner ahí ejemplos porque los podemos ir haciendo conforme vayamos probando el algoritmo. Vamos a empezar con un algoritmo y luego lo vamos a trasladar a Java. Y bueno, lo vamos a hacer en PCI. Y se va a llamar calculadora elemental. ¿Sí? Y vamos a definir esas 3 variables. Real 1, real 2 y el resultado. Falta por ahí otro dato de entrada, porque como el usuario va a escoger cuál operación se va a desarrollar,
Entonces, pues necesitamos una variable en donde el usuario, nosotros le preguntemos al usuario y ahí se quede ese dato en la variable. Entonces, esa variable va a ser la operación. Puede ser operación, opción. Yo le voy a poner operación. Y la operación, pues, como le vamos a decir al usuario, en base a números, 1 suma, 2 resta, 3. Entonces, pues, esta va a ser de tipo entero, la operación. Pues le pondríamos aquí no lleva punto y coma, aquí es como, real, vean como real es palabra reservada, real 1, real 2, aquí me faltó como real. Y vamos a definir operación, espero que no sea reservada, como entero. Bueno, le vamos a presentar al usuario las opciones. Entonces, eso es a través de un menú. Vamos a poner un escribir. 1 suma. Y luego, buenos días. 2 resta. El usuario va a escoger de ahí. 3 multiplicación. Y 4 división. Y entonces, pues vamos a preguntarle al usuario cuál operación quiere hacer. Es lo primero, antes de preguntarle los números, tenemos que saber qué operación va a hacer. Entonces sería un escribir, seleccione opción. ¿Sí? Y vamos a leer la operación. Ahora, podemos pedir así, primer número y segundo número, y luego ya hacer la operación, pero para darle un carácter más específico, vamos a decir que, por ejemplo, en la división, si el usuario pide división, pues que pregunte no por número 1 y número 2, sino por dividendo y divisor, como veíamos en el ejercicio de ayer. Y cada elemento de la operación tiene un nombre. Entonces, en el caso de las sumas se llaman sumandos, en el caso de las restas se llaman minuendo y sustraendo, en la multiplicación son factores y en la división son dividendo y divisor. Entonces vamos a preguntar así exactamente con esos conceptos, con esas palabras. Pero ¿cómo vamos a distinguir si me seleccionó 1, 2, 3? Pues tiene que ser con selectivas. Si operación es igual a 1, es que el usuario quiere hacer suma. Si operación es igual a 2, pues quiere hacer resta. Y así. Puede ser con puras selectivas normales, con el sí o el if, pero también puede ser con una selectiva múltiple. Recuerden que Flowalgorithm no tiene selectiva múltiple, pero PCIN sí y Java también. Entonces, selectiva múltiple aquí se presta mucho porque lo vamos a hacer en base a la variable operación y la operación va a tener como datos el 1, el 2, el 3. Entonces se acopla perfectamente a una estructura selectiva múltiple, que en el caso del PCIN viene siendo el según. ¿Sí? Según. Y aquí dice la variable numérica, en este caso la variable pues es operación. ¿Sí? Según operación. Y en las opciones se ponen los datos que puede tener esa variable, los valores que puede adquirir esa variable. Pues, y esos valores pues son el número que me haya dado el usuario. Me puedo dar un 1, un 2, un 3 o un 4. Entonces le diríamos aquí, opción 1
La opción 1, ¿qué va a ser? Pues una suma. Ahorita ponemos las operaciones, ahí las acciones. La opción 2, este 1 es el valor que puede tomar esta variable. ¿Sí? Esta variable puede tener un 1 si el usuario aquí teclea un 1, o puede tener un 2. En el 2, ¿qué vendría haciendo? La resta. Y luego en el 3, pues va a ser una multiplicación. Y estamos poniendo comentarios para ya tener claro qué es lo que vamos a hacer en cada caso. El caso 4 que no viene, pues nosotros lo agregamos. Aquí va a ser una división. Y de otro modo es, si el usuario me diera, tecleara ahí un valor diferente del rango que están ahí en el que están las operaciones. Sería si no me da del 1 al 4, me puede dar un 5, un 0. Entonces aquí vamos a poner que la operación no es operación no válida. Ahí no vamos a hacer ninguna operación, más bien le vamos a avisar que no escogió algo dentro del menú. Bueno, aquí entonces en la suma, acuérdense que hasta ahorita las estructuras múltiples, selectivas múltiples que hemos utilizado, generalmente le hemos puesto una sola acción, una sola instrucción, pero yo dije, es que pueden ponerse todas las que se necesiten. Como aquí, por ejemplo, vamos a darle salida a letreros que digan sumando 1, sumando 2, los vamos a leer en las variables real 1, real 2. Entonces ahí ya van 4 instrucciones, la salida y la entrada de cada variable, y luego la operación y finalmente el resultado. Estamos hablando que vamos a poner 6 instrucciones en cada caso. Bueno, vamos a empezar con la suma. Aquí en donde dice secuencia de acciones, le voy a poner escribir. Primer, sumando. Desde luego no pretendemos que sea una calculadora así súper, el último grito de la moda, ¿verdad? Más bien es al revés. Es una calculadora pues bastante simple, elemental, no es muy práctica, pero sí nos va a permitir repasar muchos de los conceptos que estamos viendo. Primer sumando, y aquí vamos a leer real 1. Y luego vamos a decirle segundo sumando, y vamos a leer el real 2. Con esos dos valores vamos a hacer la suma. ¿Y dónde lo vamos a poner? En la variable resultado real. Bueno, decíamos que le pusimos esos nombres a las variables porque esta calculadora va a ir creciendo y van a resultar datos también que son de tipo entero. Entonces, para no confundir, por eso ahorita que las 4 operaciones básicas manejan de manera normal, manejan números reales. Ya sabemos que tenemos, por ejemplo, la división entera que trabaja con puros enteros. Pero eso ya son casos especiales. Bueno, entonces vamos a poner aquí el resultado real, sería la suma de real 1 más real 2. ¿Sí? Y vamos a escribir el resultado. Bueno, aquí me cambié de... Vamos a escribir el resultado. Sería escribir... voy a poner real 1 y luego una coma, un signo más para indicar que se está sumando con real 2, y esto le va a poner un igual y va a decir ahí resultado real. Vamos a ponerlo un poco más grande. Entonces estamos haciendo, apenas vamos en la operación suma. Entonces, las otras operaciones son muy parecidas, pero pues si hacemos mal la primera y luego de ahí la copiamos para hacer las otras, si no lo hicimos bien, pues vamos a propagar el error, ¿no? Vamos a probar primero esto.
que haga bien la suma, según como lo que estamos planteando, y luego ya, si lo hace bien, pues eso lo copiamos a las demás operaciones haciendo los cambios pertinentes. Así es que, bueno, vamos a guardar primero el archivo. Estamos a 23. Y bueno, vamos a probar. Dice, bueno, tiene errores por ahí. Lo que pasa es que, bueno, esto no lo está tomando como un error. A ver ahí. Vamos a ver si ahí ya nos deja. Sí, es que como a la hora de que pusimos la selectiva múltiple, pues nos pone ahí como que para que rellenemos y no lo completamos, entonces por eso ahí. Vamos a hacer, la única operación que puedo hacer ahorita es la suma. Primero sumando 5 más 7 y aquí ya me dice 5 más 7 es igual a 12. Esa es la idea, ¿verdad? Bueno, entonces como ya trabajó correctamente, voy a copiar esto de la suma, lo voy a copiar para la resta. Y aquí en lugar de que diga primer sumando, vamos a poner minuendo. El minuendo. Y luego acaba de decir sustraendo. Y el resultado pues va a ser la resta. Y aquí va a decir real menos real 1 menos real 2 es igual al resultado real. Bueno, entonces vamos a continuar con la multiplicación. Aquí va a decir primer factor. Vean cómo el según va creciendo, va a ir creciendo. Acá empezó y acá viene terminando. Aquí nos ayuda mucho la sangría a entender cómo está la estructura, qué tiene dentro. Bueno, primer factor, segundo factor. Real 2, aquí sería una multiplicación. El operador es el por. Y acá, bueno, a lo mejor el usuario está acostumbrado a que al asterisco, entonces vamos a ponerle aquí un por. Normalmente, bueno, cuando aprendimos a hacer las multiplicaciones, las representábamos como una X, ¿verdad? Luego ya acá en programación lo cambiamos a un asterisco. Bueno, la división, aquí vamos a poner la división. El primer valor corresponde al dividendo y el segundo valor corresponde al divisor, pero el divisor vamos a validar que no sea 0. Así, lo mismo que hicimos ayer, vamos a validar que no sea 0. ¿Y cómo lo hicimos? Para asegurarnos de que no fuera un 0. Pues le pedimos, bueno, lo envolvimos en un ciclo repetir. Entonces voy a hacer lo siguiente. El dividendo está bien, no hay problema con que lo pida así. Pero el divisor, vamos a agregarle aquí una estructura que sería un repetir, ¿sí? Vamos a poner exactamente lo mismo que ayer. Aquí va a repetir, ¿qué secuencia de acciones va a repetir? Y eso es en el caso 4 del según. Lo que va a repetir es esto. ¿Ven cómo el editor de PCIN, cuando yo lo pongo dentro del ciclo, también hace la sangría correspondiente para entender que estas instrucciones son parte del repetir? Bueno, aquí en lugar de segundo sumando debería decir divisor. Estamos poniendo un ciclo repetir porque el divisor por lo menos lo vamos a pedir una vez. Y acá la expresión es la misma que usamos ayer, mientras que de real 2, porque es la que estamos pidiendo, sea diferente, menor, mayor, de 0. ¿Sí? Estamos en la división. Más que dejen aquí para que se aprecie mejor, voy a poner un espacio, luego acá otro. Noten como si se tiene que cuidar que el código, en este caso el pseudocódigo, pues se vea claro, que se entienda, y no nada más que le entienda yo, que le entiendan
otras personas. Es como si estuviéramos leyendo un libro, nada más que es un libro de código. Por eso yo me preocupo por los espacios, por las sangrías, no es nada más para que se vea bonito porque yo tenga un afán así de dejarlo bonito, no, es que es para que se entienda mejor. Bueno, entonces aquí la división, que estamos en el caso 4 del según, el según se cierra hasta acá, y aquí tiene un repetir, dentro del caso 4 del según tiene un repetir, porque estamos pidiendo un número que no queremos que sea 0, y por eso lo pusimos dentro de un ciclo. Lo mismo que hicimos ayer. Bueno, aquí el resultado es así, y aquí va a decir una división, y ahí está el resultado. Bueno, entonces creo que ya tenemos nuestra calculadora elemental. Vamos a hacer, por ejemplo, ahora una resta. Le digo 100, réstale 30, ahí están 70. Y luego quiero hacer una multiplicación, el 3, pues un 5 por un 8 me da 40, ahí me dice. Y luego una división, 500 entre 50, caray. Bueno, aquí me equivoqué, en lugar de darle 4 le di 500 y me respondió, no fue ninguno de estos 4 casos y se fue al de otro modo, por eso me escribe que no es válido. Aquí me apresuré, ¿no? Primero era el 4 y luego ya era el 500 entre 50, me va a dar 10, ¿no? Es que aquí tengo mal, tengo mal la condición. Aquí le puse mientras que real es diferente de 0. Y ayer ya lo vimos. Aquí debe decir mientras que real es igual a 0. Mientras sea igual a 0 lo vamos a seguir pidiendo. Por eso aquí lo está haciendo al revés. Yo le estoy, hasta que le dé 0, se va a salir y me va a causar el error. Es lo que quería evitar. Porque aquí la condición la puse totalmente lo contrario. Es mientras real es igual a 0. Real 2 representa el divisor. Entonces vamos a checar otra vez. Bueno, aquí ya como estaba la ejecución ahí en pantalla, en la ventana, ya corrigió. Bueno, pero vamos a darle otra vez. Vamos a decirle 4 división. A ver, vas a dividir 7 entre 4, por ejemplo. Y ya me dice, y ya cuando le pongo un 0, voy a hacer la división. Voy a poner aquí cualquier número. Cuando le pongo un 0 es cuando me lo debe seguir pidiendo. Mientras le dé 0, lo va a seguir pidiendo hasta que le dé un número ya diferente de 0 y ya me da. Bueno, pero si se fijan en una cosa aquí, es muy molesto estar ejecutando y ejecutando la aplicación. Ahorita porque estamos en el entorno de desarrollo, pues no, como que no representa gran inconveniente. Pero si nosotros liberáramos esta aplicación, entonces el usuario cada vez que quiera hacer una operación tendría que lanzar, ejecutarla. Eso equivaldría a que nuestra calculadora nada más nos permitiera hacer una operación. Y una operación y se apagara. Y luego, quiero hacer otra operación, la prendo, hago la operación y se apaga. Quiero hacer otra operación, la prendo. Cada operación que quiera hacer la tengo que estar prendiendo porque se apaga cuando termina la operación. Es lo que está pasando aquí. ¿Sí? Entonces, la idea sería que si yo le digo, a ver, quiero hacer una resta y hago la resta, que me volviera a preguntar qué operación quiero hacer. Es como lo hacemos en una calculadora. Mientras la tengamos prendida, pues estamos haciendo operaciones. Ya cuando decimos, no, pues ya o se apaga sola, bueno, ahora ya se apagan sola, antes no se apagaban solas. Pues yo le digo que se apague, ¿verdad? Entonces, eso, ¿cómo lo podemos lograr? Queremos que continuamente esté pidiendo qué operación quiero hacer, y que cuando el usuario lo decida, se salga, ¿sí? Nada más imagínense que esto no estuviera dentro de PCI, que estuviera una aplicación así ya, una app, que le damos clic para que ejecute, hacemos la resta y se va a apagar. Quiero hacer otra operación, tengo que volver a ejecutar la aplicación, lanzarla, hago la operación y se vuelve a apagar. Entonces, queremos que sea algo continuo hasta que el usuario decida
apagarla. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? No puedes, tiene que ser con un ciclo, porque es algo repetitivo. Algo repetitivo, ¿qué es lo que se repite? Que el usuario me diga qué operación, luego que me pida los datos, que me dé el resultado y que me pida qué otra operación quiero hacer. Y se repite otra vez. Eso, ¿por qué no puede ser, no lo podemos implementar con un para? Ustedes cuando prenden la calculadora les pregunta cuántas operaciones van a hacer. ¿A poco les dice, cuántas operaciones van a hacer? Y ustedes les ponen 20. Y luego ya, del 1 al 20 te voy a estar preguntando. O sea, no es posible con un para porque no sabemos cuántas operaciones va a hacer el usuario. Tiene que ser un ciclo, puede ser mientras el usuario quiera hacer operaciones, que pida datos y la haga. Puede ser un ciclo mientras, tiene que ser un ciclo condicional. Y puede ser un ciclo mientras, pero como el usuario por lo menos va a ver una vez el menú de opciones, por lo menos una vez, y aunque escoja salir, pero lo va a ver una vez por lo menos, entonces es más, digamos, más práctico aquí utilizar una estructura repetir. Una estructura repetir porque por lo menos una vez va a ver el menú del usuario. Y esa estructura tenemos que darle una salida, ¿sí? Entonces, vamos a envolver, y fíjense lo que va a hacer el editor del PCIN. O sea, no es lo mismo un editor como el bloc de notas a un editor de un entorno de desarrollo, porque el bloc de notas no sabe para qué queremos el archivo, es un archivo de texto, pero el editor de NetBeans, de PCIN, sí sabe que lo que estoy haciendo es un programa, es una aplicación. Entonces, por eso me da muchas facilidades que no me dan bloc de notas. Yo, como en nuestros tiempos, yo menciono mucho mis tiempos porque pues ahorita ya parece que eso no existía. En nuestros tiempos teníamos que conseguir un editor para hacer nuestros programas, que no tenía nada que ver con el compilador. Es un editor, hagan de cuenta, ojalá hubiéramos tenido un bloc de notas. Teníamos editores mucho más simples, más rudimentarios. Fueron luego mejorando, ¿no? Y luego ese editor pues no nos ayudaba nada porque ese editor se usaba para miles de cosas, para editar un texto, un poema, lo que sea. Y nosotros lo utilizamos para editar un programa. Entonces, todas estas ayudas que nos dan, pues no las teníamos. Y luego ya teníamos que hacer el proceso de compilación por fuera, nada tenía que ver con el editor. Y ya, me acuerdo mucho una ocasión que yo trabajaba en una empresa de desarrollo y tenemos un editor, hagan de cuenta como el bloc de notas, pero traía menos cosas porque estaba más viejito. Entonces fue una persona de Querétaro, de una empresa similar, fue como a capacitarse con un lenguaje que usábamos nosotros y cuando empezó a ver, le empezamos a explicar, yo vi su cara de súper asombro, así, una cara de asombro. Le dije, pero si todavía no empezamos a explicarle por qué está tan asombrado. Estaba asombrado del editor. Dijo, ese editor, ¿dónde lo consiguieron? Es que está bien padre, es que deja hacer muchas cosas. Les digo, a ese nivel estábamos en ese tiempo, pero pues no es que me esté quejando, pues que en ese tiempo no sabíamos que luego iba a haber editores mucho más potentes, ¿no? Entonces, pues todo esto hay que aprovecharlo, miren. Yo dije que esto, como va a ser repetitivo, lo vamos a envolver en un ciclo, va a ser un ciclo repetir. Entonces, voy a poner el ciclo repetir por aquí. A ver, lo voy a poner por aquí. Ahí está. Creo que lo puse donde no quería. A ver, lo voy a quitar. Hasta ahí, ¿va? Es que con el otro dedo le muevo el cursor. A ver, aquí. Lo voy a poner aquí afuera. Aquí lo voy a poner. Ciclo repetir. Entonces, ¿qué es lo que quiero repetir? Pues quiero repetir todo esto. Todo esto lo quiero repetir. ¿Cuántas veces? No sé. El usuario va a decidir hasta dónde. Entonces, todo esto que está aquí, bueno, voy a quitar esta secuencia porque, y todo esto que está aquí, hasta el fin del segundo, lo voy a cortar y lo voy a poner dentro del repetir. Vean qué hizo el editor de NetBeans. Esto, si ustedes se fijaron, no estaba en esta
columna. Esto estaba en en la columna de acá. Cuando de donde lo copié, esto estaba en esta columna. Pero como donde yo lo pegué está dentro de un ciclo, entonces el editor de PCInt lo que hizo fue ponerlo dentro de una columna dentro de ese ciclo, para que se entienda que esto está dentro del ciclo. Aquí está el repetir, ¿sí? Y acá dentro está, todo esto se va a repetir. Nada más que, pues aquí dice, mientras que expresión lógica, ahí es donde vamos a poner una condición con la que se va a salir. ¿Cómo se va a salir? Pues tenemos que poner una opción acá. Cuando el usuario, aquí la idea es que haga una operación, me dé los datos, se regrese a preguntarme qué otra operación quiero hacer, me pide los datos, me da el resultado, me vuelve a preguntar. Esa es la repetición. Entonces, aquí vamos a ponerle una salida. La salida normalmente es la última opción de un menú, ¿verdad? Generalmente. Pero aquí lo que yo voy a hacer es que va a ser la primera. ¿Por qué no quiero poner como última opción la salida? Porque como le vamos a ir agregando operaciones, luego para un usuario sería muy molesto que en una versión la salida sea el 5, y luego en la siguiente versión la salida sea el 7. Porque no crean, el usuario se acostumbra a estar operando la aplicación, y si le cambiamos así de lugar las cosas, puede confundirse. Entonces, bueno, si no hay otra, hay que hacerlo. Pero si podemos evitarlo, y entonces aquí por eso voy a poner la opción 0 como la salida. Entonces, yo aunque le agregue opciones, pues la salida siempre va a ser la 0. Bueno, y eso porque yo lo vi en un sistema por ahí que al principio dije, ¿por qué le pusieron 0 en la salida? Y después entendí por qué. Porque en nuevas versiones aparecían otras opciones y el 0 siempre era la salida. Y en todas las pantallas el 0 era la salida. Bueno, entonces, aquí va a decir salida. ¿Sí? Y acá, ¿cuál sería con qué nos vamos a salir? Se supone que aquí el usuario me está pidiendo, o más bien yo le estoy pidiendo al usuario cuál operación quiere hacer. Si quiere hacer la suma, pues se va a ir por aquí, si quiere hacer la resta por acá. Pero ¿qué pasa cuando le dé un 0? Cuando le dé un 0, no va a hacer ninguna de las 4 operaciones. De hecho, lo que quiero es que se salga, ¿no? Entonces aquí, mientras que, sería mientras que operación es diferente, ahora sí es diferente, de 0. Mientras que sea diferente, es totalmente lo contrario de esta que está aquí, ¿verdad? O sea, aquí quiero pedir el divisor mientras sea 0. Acá no, aquí quiero pedir la operación mientras no sea 0. Ya cuando sea 0 me quiero salir. A ver, vamos a checar si esto funciona. Le voy a dar 0. Bueno, una suma, por ejemplo. Suma el 6 más el 7. Acá está, miren, acá está el resultado y me volví a poner esto porque, ¿qué es lo que sucedió aquí? El usuario me pregunta, o yo le pregunto al usuario más bien, a ver, ¿qué operación quieres hacer? Me seleccionó el 1, aquí le puso un 1. Entonces dice, según lo que traigo operación y como trae un 1, pues se va a quedar aquí. Vas a hacer la suma, me pidió el primer sumando, el segundo sumando, hizo la suma, escribió el resultado y ya una vez que termine el caso se sale del según. Se sale del según y acá ¿qué dice? Mientras que la operación sea diferente de 0. Como operación es 1, si es diferente de 0. Entonces se regresa al inicio del repetir y vuelve a poner todo esto. O sea, va a estar repitiendo todo eso. Y por eso acá me vuelve a preguntar. Y que quiero hacer una división. El dividendo 67 y luego aquí le pongo 0 y me va a seguir preguntando porque está validado. Ya le digo, no, pues ya un 9. Y entonces aquí está el resultado de la división 67 entre 9. Tal vez, pues nos falta un poquito ahí de presentación. Les dije, bueno, el algoritmo no se
no se trabaja mucho en eso porque más bien es la lógica. Ya lo bonito, lo agradable, normalmente lo hacemos en la aplicación. Bueno, entonces aquí está la división y me vuelve a preguntar, ¿cómo me salgo de ahí? Porque me va a seguir preguntando. La calculadora está prendida. ¿Con qué opción me voy a salir? Ahí dice, ¿no? ¿Con cuál? No, nadie la ve. Con cero, ¿no? Es que no son preguntas capciosas, nomás quiero que, a ver si están aquí en clase. Cero. Nada más que, bueno, ya se salió, ya terminó. Nada más que, ¿qué dice aquí? Operación no válida. Y el usuario va a decir, oye, es que, ¿por qué, verdad? O sea, no influye nada en los resultados, pero esto está confuso. Y empieza a haber confusiones en la aplicación, empezamos a desconfiar. Aunque todo esté bien, pero si hay confusiones empezamos a desconfiar. Entonces, pues acá digo, pues podemos quitar esta, pero ¿para qué pusimos el de otro modo? Pues cuando nos dieran un número que no fuera operación. Entonces la idea, si lo reinicio, es que esa operación no valía es, por ejemplo, que me dieran un 7. Pues no hay operación 7. Entonces, como no va a caer en ninguno de los casos, entonces se va a ir por de otro modo. Y ahí sí está bien que me diga operación no válida. Eso está correcto. Lo que no está correcto es que cuando le dé 0, me diga que la operación no es válida, porque sí es válida. No es válida porque es una opción del menú, ¿verdad? Bueno, pues entonces eso lo podemos nosotros aquí validar con una condición, ¿verdad? Vean cómo ya empezamos a meter estructuras por todos lados, donde lo necesitemos, ahí metemos una estructura y depende de lo que queramos hacer, pues es el tipo de estructura que vamos a poner. Entonces aquí vamos a poner una condición que diga, este letrero lo vas a poner solo si no es 0. Ese puede ser una forma. La otra puede ser que yo le ponga un caso 0 acá. Si yo le pongo un caso 0 acá, se va a quedar ahí y el 0 ya no se va a ir por este lado. Depende de cómo lo quiere hacer. Tal vez sea más claro si voy a quitar esto. Lo voy a dejar como estaba. Y pues voy a agregar la opción 0. ¿Sí? Voy a agregar la opción 0 acá. Lo puedo hacer al final, ¿eh? No tiene que ir en orden, pero creo que es mejor si nos vamos en orden. Entonces aquí ponemos caso 0, salida, ¿sí? Y aquí el caso 0, pues le podemos hasta escribir una despedida, ¿no? Escribir, gracias por usar la supercalculadora, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya si me da un 0, ya no se va a ir hasta de otro modo, porque ya tiene un caso. Se va a quedar aquí y me va a escribir esto. Acuérdense que la estructura trabaja de esta manera. Evalúa esta, que casi siempre es una variable, pero podría ser una expresión, ¿eh? Una operación así grandota. La cuestión es que me dé un entero el resultado o un carácter. Aquí es una sola variable. Entonces, según lo que traiga operación, si trae una multiplicación, el usuario escogió un 3, pues aquí el según va a decir, a ver, opción trae un 3. ¿Cae aquí? ¿Es 0? No, se lo brinca. ¿Es 1? Tampoco, se lo brinca. ¿Es 2? Tampoco. ¿Es 3? Sí es 3. Entonces hace esto. Me pregunta los factores y luego, una vez que termina, se brinca, ya no vuelve a preguntar, se brinca hasta el final. Eso en Java hay que tener cuidado para que tenga ese comportamiento, hay que ponerle aquí un break para que brinque. Aquí no es necesario, porque se supone que la estructura está pensada que trabaja de esa manera. Si nosotros no le pusiéramos en Java el break, entonces sigue preguntando y se puede topar con otra coincidencia y eso nos va a generar, generalmente, casi siempre nos va a generar confusiones. Bueno, entonces, ahí está.
Eh, Fíjense, ¿qué otras operaciones le vamos a agregar? Bueno, le vamos a agregar muchas de las operaciones que ya vienen en la librería MAT, ¿sí? Nada más que pueden decir, bueno, ¿para qué le agregamos, por ejemplo, la raíz cuadrada? Si la raíz cuadrada ya viene en mat.sqrt. Bueno, es que todas esas operaciones implican ciclos. Estamos viendo el tema de ciclos. Para resolverlos se requieren ciclos. Entonces son muy buenas, digamos, muy buenos ejercicios para entender los ciclos. Por eso vamos a agregarle, aparte de estas 4 operaciones simples, le vamos a agregar operaciones, algunas que vienen en MAT, otras no vienen. Por ejemplo, el factorial no viene en MAT, o hasta donde yo recuerdo, no viene, pero nosotros la vamos a agregar. Pero todas las operaciones las vamos a hacer a través de algoritmos, ¿sí? Ahora, este algoritmo, pues hasta ahí lo vamos a dejar. Yo dije que vamos a agregar más operaciones, pero hasta ahí lo vamos a dejar porque si no, entonces nos vamos a tardar mucho. Este lo vamos a empezar en Java, así como está aquí. Y las demás operaciones ya no las vamos a agregar aquí, sino que aquí vamos a hacer, por ejemplo, que vamos a implementar la potencia. Bueno, entonces aquí no nos vamos a meter este algoritmo, sino que vamos a hacer un algoritmo para calcular la potencia y luego ese algoritmo lo vamos a agregar en Java. En Java sí vamos, aparte de esto lo vamos a traducir a Java, yo creo que ya mañana, y luego ya las demás operaciones únicamente se las vamos a agregar al código de Java. Pero no quiere decir que no vayamos a hacer el algoritmo de esa operación, pero no lo vamos a hacer dentro de este algoritmo, ¿sí? Bueno, ¿cómo quedaría? Fíjense, aquí resulta interesante. ¿Cómo quedaría este algoritmo en NS? Decíamos que en NS, a ver, aquí nos da así. El NS es un algoritmo que siempre es un rectángulo. El resultado final siempre es un rectángulo. Aquí cada acción pues es como un renglón, ¿verdad? Pero vean cómo están las estructuras. Aquí tenemos un según, este grandotote es un según, y en cada caso aquí está la salida, aquí está la suma, todo lo que se hace en la suma, lo que se hace en la resta, lo que se hace en la multiplicación, y vean cómo dentro de la división tenemos un ciclo. Aquí está, este es el ciclo repetir, y todo este según está envuelto en otro ciclo. El ciclo lo pone como en este colorcito, ¿no? Color lila o algo así. ¿Sí? ¿Y cómo se vería en diagrama de flujo? Más o menos así. Esto no lo podríamos ver en Flowgorin porque no tiene la selectiva múltiple. Pero aquí vemos, aquí está el ciclo, miren, la condición del repetir y aquí se regresa a repetir todo esto. Y aquí tenemos otro repetir. Este repetir se va a repetir mientras el número que capturemos sea un 0. Se va a estar repitiendo. Entonces, las combinaciones que podemos hacer con las estructuras son infinitas, ¿eh? Lo único, como dicen, el único límite va a ser nuestra imaginación. Pero no es una imaginación así desbocada, ¿no? Es algo que tenemos que pensar qué es lo que nos conviene, cómo podemos combinar las estructuras para que se resuelvan los problemas, ¿sí? Bueno, entonces, por ahí le vamos a dejar. Ya mañana empezamos el código de Java.